el obedecer a Dios implica tomar decisiones que nos llevan a grandes desafíos. No importa, como decía al principio, que ante nuestra lógica humana, ante nuestro razonamiento, nosotros lo vemos que no cuadra, que no prácticamente, que es imposible. Pero cuando el hombre decide dejar a un lado sus experiencias, sus fortalezas, sus conocimientos, sus esfuerzos humanos, su lógica, todo lo que tiene a su alcance, y decide obedecer el mandato de Dios, decide obedecer lo que Dios nos orienta, lo que Dios ha establecido en su palabra, entonces usted va a experimentar el poder de Dios. Por eso Pablo dijo: andamos por fe y no por vista, porque el creyente hijo de Dios en esta tierra se mueve por fe. Mediante usted esté en esta tierra y tenga los pies puestos en esta tierra, su vida va a ser por fe. Y todo el tiempo vamos a ser probados, nuestra fe va a ser probada. Pero lo importante es que a medida que vamos creciendo, a medida que vamos nosotros caminando con el Señor, vamos a subir de nivel. Vamos a ver los problemas, las dificultades, los retos, los desafíos, y nosotros vamos hacia adelante, porque sabemos que adelante va uno más poderoso que cualquier problema, que cualquier circunstancia, que cualquier reto o desafío que nosotros nos hayamos propuesto a tomar. En la Biblia tenemos muchos ejemplos de hombres que obedecieron a Dios, de hombres que obedecieron a Jesucristo, aún viendo que las circunstancias no eran muy buenas, pero ellos decidieron obedecer a Dios antes que a sus propias experiencias en sus profesiones. Por ejemplo, tenemos al apóstol Pedro. Dice en Lucas capítulo 5, recuerden la historia de Pedro, que Pedro, siendo un profesional, un hombre pescador de mucha experiencia, profesional en su campo, en su oficio, ¿quién le iba a meter la mano a él ahí? ¿Quién le iba a decir, haz esto, haz lo otro? Si ese era su trabajo de toda la vida. Pedro, uno de ellos, él toda su vida había pescado y sabía cómo evaluar las condiciones atmosféricas, dónde lanzar las redes y cuándo poner fin a una jornada improductiva, o sea, que no le había ido bien en la pesca. Pero debido a su experiencia, debido a todo el tiempo que él tenía de pescar, Jesús le dijo: Pedro, boga mar adentro y tira la red. Y a Pedro le había ido mal todo el día porque no había pescado nada. Y aún así, con su experiencia, el apóstol Pedro no cuestionó a Dios. Si leemos la historia, dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco. Y sentándose enseñaba desde la barca.
Jesús, ¿verdad? Jesús enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Mas en tu palabra echaré la red. Pedro le fue claro a Jesús: Maestro, toda la noche hemos pasado pescando y no hemos pescado nada, no hemos capturado ni un pez. Pero le dijo: pero en tu palabra echaré la red. Aún Pedro, siendo un pescador de muchos años, de mucha experiencia, él no cuestionó a Jesús. Él obedeció la palabra del Señor. Y miren lo que pasa en el versículo 6. Y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Al obedecer Pedro, ¿qué pasó? No alcanzaban la cantidad de peces en la red. Dice que se rompía y hasta tuvo que pedir ayuda Pedro. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él, es decir, de Pedro y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombre. Y cuando trajeron a la tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Entonces, aquí vemos a un hombre, a Pedro, que obedeció la palabra, el mandato de nuestro Señor Jesús. Así que cuando nosotros aceptamos el plan de Dios, cuando nosotros obedecemos los mandatos de nuestro Señor, téngalo por seguro que va a ver la gloria de Dios, va a ver el poder de Dios, se va a dar cuenta cómo Dios obra en cada circunstancia de nuestra vida. Dios es fiel, Dios es poderoso y no hay nada imposible para Él. Los beneficios de obedecer a Dios superarán con creces cualquier esfuerzo o inconveniencia que nosotros miremos en las circunstancias que estamos atravesando. Las peticiones que le hacemos a Dios pueden llegar cuando menos nosotros lo esperemos. En Jeremías 29:11, Jeremías 29:11, miren lo que dice. Un versículo que sí podemos tomar un principio aquí. Y dice lo siguiente: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dios tiene grandes planes para nosotros. Dios tiene grandes deseos para nosotros. Dios quiere que tengamos paz, que las cosas en nuestra vida, aquí en la tierra, hermano, sean totalmente diferentes para una persona que no le conoce a Él, para una persona que anda apartado de sus caminos. Porque de hecho, la Biblia es clara y hay promesas que dice que todo aquel que obedece su palabra, y ese Proverbios capítulo 3, dice que todo aquel que obedece su palabra, sus leyes, sus días serán alargados. Y paz aumentarán en sus vidas, en su familia.
son promesas. Entonces el propósito de Dios siempre ha sido bendecirnos a cada uno de nosotros. Pero recuerden, eso requiere que nosotros seamos obedientes a su palabra, obedientes a su voz, obedientes a sus leyes, a sus normas morales. El obedecer a Dios nos va a costar, hermano, enfrentar situaciones difíciles en nosotros, desafíos, tomar decisiones que a veces en nuestra lógica humana podemos decir, esto no puede ser, esto no tiene razón, no tiene sentido. Pero cuando Dios te dice que lo hagas, hazlo, porque Él sabe mejor que nosotros el futuro. Él conoce el futuro. Él es un Dios omnisciente que lo sabe todo. Por eso todo lo que está escrito en su palabra, es vida, es verdad, es poder. Y cuando nosotros nos aferramos a ella y caminamos obedeciendo la palabra de Dios, hermano, vamos a ser personas victoriosas, bendecidas, vamos a experimentar el poder de Dios. Todos los hombres, los profetas, los hombres de fe en la Biblia, fueron hombres que se aferraron a la palabra de Dios, hermano, y vieron la gloria de Dios. Y muchos de ellos murieron aún creyendo en lo que estaba escrito en su palabra. Pero dice la Biblia que ellos recibirán grandes recompensas. Entonces, Pedro obedeció a Dios. ¿Por qué Pedro no cuestionó a Dios? Porque aquí vemos la humildad de Pedro. ¿Por qué Pedro no echó las redes cuando no había pescado nada? Es decir, ¿por qué no le dijo a Dios, ¿por qué echar las redes cuando ni siquiera he pescado nada? ¿Por qué Pedro no le dijo a Jesús, Señor, ¿por qué me vienes a decir a mí que lance las redes de nuevo si he pasado toda la noche, no he pescado nada y esto ha sido mi vida, mi trabajo, mi oficio, mi profesión? Sé cuándo es bueno las condiciones para pescar y sé cuándo no hay condiciones para hacerlo. Pero humildemente él dejó a un lado sus experiencias y obedeció a Jesucristo. Y eso trajo bendición a su vida. Entonces, a veces Dios nos pide que hagamos algo que parece ilógico. Por ejemplo, a veces Dios nos puede decir, deja el trabajo que tienes. Dios nos puede, hermano, de una u otra manera Dios puede actuar en nuestra vida y quizás está en un trabajo y usted cree que ese trabajo que tiene es el único sustento para su vida y su familia y usted cree que ya con eso es suficiente o cree que ahí tiene resuelto su problema. Pero Dios te puede decir que deje el trabajo que tienes porque a lo mejor Dios tiene mejores planes para tu vida. O te puede decir que deje el ministerio o asumir más responsabilidades cuando ya quizás tu vida está sobrecargada, tiene mucho trabajo. Cuando Dios te dice que deje el ministerio, no significa que vas a dejar de trabajar en la obra de Dios, sino que Dios te quiere llevar a otro nivel y usarte en otra área. Pero a veces quizás nosotros no lo entendemos. O a veces Dios te asigna una tarea o algo que quizás otra persona está mejor capacitada que tú o que nosotros,
para poder hacerla, pero Dios te dice que lo hagas. ¿Sabe por qué? Porque Dios sabe, lo conoce todo. Sin embargo, cuando Dios nos ordena hacer este tipo de cosas, Él va a mostrar su poder. Cuando Dios nos ordena, cuando Dios nos pide hacer esto, hay que hacerlo. No hay que cuestionarlo como Pedro no lo cuestionó. A veces creemos que en un trabajo donde estamos, quizás por el momento Dios nos quiso bendecir por ese tiempo que estuvimos ahí, pero ya Dios te dice, es hora que salgas de ahí, porque tengo algo mejor para ti. O Dios te está sacando de ahí porque te quiere evitar de otros problemas que pueden venir a tu vida. O el enemigo quiere hacerte daño, porque aún que seamos buenos empleados, buenos trabajadores, y estemos en X o Y trabajo, siempre van a haber personas que van a desear, codiciar tu posición o envidiar tus cualidades, tus habilidades, tus destrezas, y siempre van a haber personas que van a querer hacerte daño donde estés. Y Dios tiene el tiempo establecido, cuánto tiempo vas a estar ahí. Y cuando Dios quiera sacarte, te va a sacar de ahí y te va a dar algo mejor. Entonces siempre nosotros debemos poner a Dios en primer lugar sobre todas las cosas. Proverbios capítulo 3 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Debemos tomar en cuenta a Dios en todo. Debemos tomar en cuenta a Dios en todo, hermano. Aún cuando nosotros nos sentimos cómodos en lo que estamos haciendo, porque por nuestras experiencias, por nuestras capacidades, y pensamos que no necesitamos a Dios en lo que realizamos, en nuestras tareas, en nuestras funciones, porque tengo mucha experiencia, tengo muchos conocimientos, pero aún así tenemos que tomar en cuenta a Dios. Por eso la Biblia es clara, confía en Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Fíjense muy bien que a Josué en la Biblia se le dio órdenes. Dios se le apareció y le dio órdenes que tomara la ciudad de Jericó. Pero Dios le dio una estrategia a Josué. No como a Josué se le daba la gana actuar ante el pueblo ante la ciudad de Jericó. Josué hubiera atacado al pueblo de Jericó a como él quisiera. Hubiera usado su propia estrategia militar. Pero Dios le dio a Josué una estrategia específica que consistía en marchar alrededor de Jericó en vez de atacar la ciudad. No le dijo, ataca la ciudad de Jericó. Dios le dijo, marcha alrededor de la ciudad de Jericó. Y le dio las instrucciones, cómo lo tenía que hacer. Marchar 7 veces alrededor de la ciudad. Jericó, una ciudad en el mundo antiguo cerca de Jerusalén, estaba como a 27 kilómetros de Jerusalén, a 7 o 10 del Jordán. Y Jericó era una ciudad muy fortificada, con grandes murallas, con grandes muros y antemuros alrededor de la ciudad. Y los habitantes de Jericó, los guerreros, los enemigos del pueblo de Israel, se sentían seguros en Jericó. Era muy difícil romper esas murallas. Era muy difícil.
hasta el punto, recuerden que aún los espías que mandaron a espiar la ciudad, miraron a los guerreros ahí que eran gigantes, y ellos se miraban como langosta a la par de ellos. Recuerden que en Jericó también estaba Rahab, la ramera, el cual protegió a los espías del pueblo de Israel. Entonces, lo que quiero decirle es que aunque nosotros miremos las cosas o las órdenes que Dios nos da y que no tienen sentido en nuestro razonamiento humano, en nuestra lógica, debemos obedecer a Dios. Yo le digo a Josué: marcha alrededor de la ciudad de Jericó. Marcha alrededor. No le digo ataca la ciudad. Jericó, una ciudad el cual era el centro de adoración al dios Luna. Era conocido como la ciudad de la luna o la ciudad de las palmeras. Era el centro de adoración al dios Luna. Y entonces, ya imagino a Josué, pero ¿cómo voy a destruir a este pueblo, a estos enemigos? Simplemente por marchar alrededor. ¿Cómo vamos a acceder a la ciudad? ¿Cómo vamos a tomar la ciudad? Josué no cuestionó a Dios. Él obedeció la palabra de Dios. Si leemos en Josué capítulo 6, dice: ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Recuerden que esas fueron las instrucciones que Dios le dio a Josué. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Al 7 vueltas alrededor de la ciudad, por 7 días. La primera vuelta, el primer día, la segunda vuelta, el segundo día, y así sucesivamente hasta llegar al 7º día. Llamando pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes, les dijo: llevad el arca del pacto, y 7 sacerdotes lleven bocinas de cuerno de carnero delante del arca de Jehová. Y digo al pueblo: pasad y rodead la ciudad, y los que están armados pasarán delante del arca de Jehová. Y así que Josué hubo hablado al pueblo, los 7 sacerdotes llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero pasaron delante del arca de Jehová y tocaron la bocina, y el arca del pacto de Jehová lo seguía. Y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban la bocina, y la retaguardia iba tras el arca mientras las bocinas sonaban continuamente. Y Josué mandó al pueblo diciendo: vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca, hasta el día que yo os diga: gritad, entonces gritaréis. Así que él hizo que el arca de Jehová diera una vuelta alrededor de la ciudad, y volvieron luego al campamento, y allí pasaron la noche. Y Josué se levantó de mañana, y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová, y los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, fueron delante del arca de Jehová, andando siempre y tocando la bocina, y los hombres armados iban delante de ellos, y la retaguardia iba tras el arca de Jehová, mientras la bocina tocaban continuamente. Y en el versículo 17 dice de Josué 6: y será la ciudad anatema a Jehová con todas las cosas que están en ella, solamente Rahab la ramera vivirá con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. En
en el capítulo 7 dice lo siguiente. Si nosotros leemos, vamos a detenernos aquí. Vemos claramente cómo Dios respaldó a Josué. Hizo lo que Dios le había ordenado. No atacó a Jericó, sino que rodeó a Jericó y marcharon alrededor de ella por 7 días. Y dice que al 7º día dieron 7 vueltas nuevamente y gritaron a gran voz y las murallas cayeron. Ahí vemos que Dios iba delante de ellos. Jehová iba como poderoso guerrero delante de ellos. Parece ilógico, parece locura, pero esas murallas no iban a ser fácil derribarlas. Eran anchas, altísimas. Imagínense que eran de 4 o 5 metros de ancho o más. Eran muy fuertes, fortificadas. Y no era fácil que iban a caer esas murallas. Pero dice que al 7º día marcharon alrededor de ella y gritaron, y el poder de Dios cayó y tumbó esas murallas. Israel, dirigido por Josué, en su propia fuerza no hubieran derribado esas murallas. Pero ellos solo hicieron lo que Dios le había ordenado y vieron el poder de Dios, experimentaron el poder de Dios. Y dice la palabra de Dios que entraron a la ciudad y destruyeron y mataron a sus enemigos. Hay grandes bendiciones que nosotros recibimos de Dios, muchas de ellas materiales y espirituales. Por eso debemos ser nosotros obedientes a Dios. Porque cuando Dios nos dice que hagamos algo, Él sabe por qué. Lo dice. Y qué bueno, qué bendición es el tener a Dios de nuestro lado. Por eso Jesucristo dijo, sin mí nada podéis hacer. Y Dios cuida a sus hijos como la niña de sus ojos. Él nos cuida, Él nos guarda, Él nos protege. No nos va a pasar nada a nosotros mientras Dios no lo permita. Él nos cuida como la niña de sus ojos y nos tiene en la palma de su mano. Él nos guarda, Él nos cuida. Él manda a sus ángeles que nos protejan. Él está con nosotros todos los días de nuestra vida. Por eso yo le digo en esta noche, no se desanime. Siga adelante. Que cuando Dios está de nuestro lado, cuando Dios está con nosotros, y usted es una persona obediente, su vida va a ir de bendición en bendición. Su vida, aún en medio de las pruebas y las tribulaciones, en medio de los problemas, porque vamos a tener problemas y dificultades, siempre Dios nos va a llevar adelante. Gedeón, que era un joven e inseguro, otro de los hombres que obedeció a Dios e hizo caso a lo que Dios le ordenaba y recibió la victoria. Gedeón, que era joven e inseguro,
se le dijo que enviara a la mayoría de sus guerreros a sus casas antes de la batalla. ¿Qué pasó? Vamos a irnos al contexto. Los hijos de Israel, como siempre, eran personas duras, rebeldes, y Dios tuvo que tratar con ellos por 7 años y tuvo que levantarle un pueblo enemigo que los mantuviera sometidos y fuera el verdugo de ellos. Miren lo que dice en Jueces capítulo 6. Jueces capítulo 6. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante el ojo de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Dios se los entregó. Dios le entregó a los madianitas, al pueblo de Israel, para que los disciplinara, para que le diera una palmada, unos fajazos, para que disciplinara al pueblo de Israel. Y es cierto, a veces nos pasa lo mismo a nosotros. Cuando no queremos entender, entonces Dios a veces nos da una fajeada, a veces de vez en cuando, para que nosotros recapacitemos. Así era el pueblo de Israel. Entonces cuando el pueblo de Israel no obedecía a Dios, no quería obedecer, entonces Dios levantaba un pueblo ahí, pueblo vecino, y a través de ese pueblo los castigaba hasta que ellos reconocían sus errores, volvían al camino de Dios. Y dice aquí que los hijos de Israel en Jueces 6 hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián, prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes. Imagínense que tuvieron que irse a los montes, y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban. Y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asno. Porque subían ellos y su ganado, y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. Imagínense que no disfrutaban de sus cosechas, de sus frutos. Venían los madianitas y los amalecitas con todos sus ganados, sus camellos y todo, y le destruían los cultivos. Y esta gente no vivían tranquilos, no vivían en paz el pueblo de Israel, no disfrutaban sus cosechas, vivían en escasez. Me imagino que pasaban hambruna porque sus enemigos le quitaban lo que ellos cosechaban y se los destruían. ¿Y saben por qué? Por desobediente. Dios permitía esto. Y Dios lo permitió por 7 años para tratar con su vida, para quebrantar sus corazones. En el versículo 6 dice: de este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y ahí comenzaron a quebrantarse, comenzaron a rendirse al Señor, comenzaron a reflexionar qué habían hecho de mal. Y ellos comenzaron a reflexionar a Dios. El pueblo de Israel se comenzó a humillar. Y dice: y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová Dios de Israel: yo os hice salir de Egipto, y os saqué de la casa de servidumbre, os libré de las manos de los egipcios, y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de ustedes, y os di su tierra. Y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de los Joás Abieserita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas.
Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces Dios escoge a Gedeón, y dice la Biblia más adelante que Gedeón le respondió: entonces, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. Y Jehová le respondió a Gedeón: ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo Gedeón? Gedeón se iba a enfrentar a un gran ejército. Ahí habían varios pueblos, varias naciones ahí. Y él dice: Señor, ¿cómo lo vamos a hacer? Vengo de una familia pobre, humilde. Y Gedeón cuenta todas las historias que le habían enseñado a su padre acerca de cómo Dios había protegido y defendido a Israel, todas las maravillas, cómo Dios había mostrado su poder contra los egipcios, contra los países, las naciones, los pueblos, las civilizaciones que habían querido exterminar a Israel, y siempre Dios salvaba al pueblo de Israel. Y a través de la historia, Israel ha sido un pueblo sufrido. Israel, el pueblo de Israel, los judíos, han sido un pueblo que ha sufrido mucho. Por causa aún de su desobediencia, y les ha llovido duro. Pero cuando ellos se vuelven a Dios, entonces ahí Dios se levanta en contra de sus enemigos. Porque querramos o no querramos, Dios tiene un plan para el pueblo de Israel, porque está en la Biblia. Hay un pacto con el pueblo de Israel, hay promesas para el pueblo de Israel. Y no porque el pueblo de Israel sea mejores que nosotros. No es porque el pueblo judío sea una supernación, sea personas mejores que cualquier persona de otra nación. No, es porque Dios tiene un plan para ellos, así como Dios tiene un plan para nosotros también. Porque Dios se lo dijo al pueblo de Israel: yo no los escogí a ustedes porque son mejores que las otras naciones. Si son ustedes insignificantes, yo los escogí, dice, el Señor los escogió porque Él había hecho un pacto con Abraham, con Abraham su padre, el patriarca. Y sabía, y Dios le prometió a Abraham que a través de su descendencia iba a venir el Mesías, el Salvador de la humanidad. Entonces, Gedeón obedeció a Dios. Gedeón tenía un ejército de 10,000 soldados, pero Dios le dijo: son muchos, yo no quiero 10,000 soldados. Y Dios le dio órdenes a Gedeón. Dios le dio órdenes. Miren lo que dice en Josué, Jueces 7, 2 al 3. Jueces capítulo 7, vamos a leer en el versículo 1. Levantándose pues de mañana Jerobbaal, en este caso el cual es Gedeón,
y todo el pueblo que estaba con él acamparon junto a la fuente de Arod, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de More en el valle. Y dice: y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho, para que yo entregue a los madianitas en su mano, no sea que se alabe Israel contra mí, diciendo: mi mano me ha salvado. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo, diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los del pueblo 21,000, y quedaron 10,000. Y de esos 10,000, mire lo que le dijo Jehová a Gedeón: aún es mucho el pueblo, llévalo a la agua y ahí te los probaré, y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo, mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Y Dios le escogió nada más de esos 10,000, 300 soldados. Nada más. Porque siempre Dios quiere que nosotros reconozcamos que todo lo que nosotros hemos logrado, adquirido, aún en nuestra vida, en nuestro ministerio, en nuestra profesión, en nuestro oficio, en nuestros estudios, todos los niveles académicos que hemos alcanzado, ha sido por la gracia y la misericordia de Dios. Gedeón enfrentó a ese pueblo, a esos pueblos, a esas naciones, eran varios pueblos, los enfrentó con 300 hombres. Era imposible que Gedeón destruyera a ese ejército, a sus enemigos, a los madianitas, a los amalecitas, a todas esas naciones. ¿Y saben qué pasó? Que con 300 hombres enfrentaron a sus enemigos, y sus enemigos se mataron entre ellos mismos, se confundieron y se mataron. Y de hecho que el pueblo de Israel, Gedeón y su ejército de 300 hombres, reconocieron que no habían sido ellos con su propia fuerza, que ellos solo obedecieron a Dios, y lo demás se hizo por el poder de Dios. Dios extendió su mano y destruyó a sus enemigos. Es, hermano, maravilloso ver cómo Dios ha venido actuando en la vida del pueblo de Israel, en la vida de estos hombres y en la vida de nosotros específicamente. En la vida de nosotros. Entonces, yo les digo, no permitamos que la lógica humana nos dicte si debemos obedecer o no al Señor. Debemos confiar en el Señor. Debemos confiar en el Señor como lo hicieron estos hombres, como lo hizo Pedro, como lo hizo Gedeón, como lo hizo Abraham, el padre de la fe. Dios lo llamó, se le llamó el amigo de Dios. Debemos confiar como lo hicieron otros creyentes en la Biblia. Debemos seguir adelante. La pregunta es, ¿cuál es el Jericó que hoy deseamos conquistar en este 2020? Hermano, aferrémonos a la palabra de Dios. Sigamos confiando en Dios, porque Dios es fiel. Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo.